Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Rodrigo Paz tomó posesión como presidente de Bolivia en un acto en el que lo acompañaron los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. Prometió que el país nunca más estará de espalda al mundo. Estados Unidos anunció el retorno de su embajador después de 17 años. Al menos 6 personas perdieron la vida y unas 750 resultaron heridas tras el paso de un tornado en Río Bonito do Iguazú, al sur de Brasil. Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, el fenómeno meteorológico derrumbó viviendas y volcó autos en la localidad, que quedó en un 90% en ruinas. Ya son más de 69,000 las personas que han muerto por operaciones del ejército de Israel en más de 2 años de ofensiva en la Franja de Gaza. Unos datos que aumentaron incluso en medio del alto el fuego entre las partes, según informó el Ministerio de Sanidad del devastado enclave palestino. Iniciamos en Bolivia, donde empezó una nueva era. 3 semanas después de su elección, Rodrigo Paz se posesionó como nuevo presidente del país andino. El mandatario de centro derecha insistió en la necesidad de reformar un Estado y un sistema político controlado durante casi 20 años por los socialistas del MAS, y en su voluntad de abrir el país al resto del mundo. Un proceso que ya empezó. Estados Unidos anunció que enviará de nuevo un embajador a Bolivia tras 17 años. El informe es de William Gasso. Dios, familia y patria, sí juro. Un juramento y un cambio histórico en Bolivia. 3 semanas después de su elección, Rodrigo Paz se posesionó como presidente del país andino. Tras casi 20 años dominados por los socialistas del partido MAS, el mandatario de centro derecha prometió reformar el país y poner el Estado al servicio de los bolivianos. Miren, Bolivia tiene una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años tenemos las condiciones para emprender reformas profundas que el país necesita. El presidente chileno Gabriel Boric y su homólogo uruguayo Yamonde Duorsi asistieron a la posesión de Rodrigo Paz, al igual que el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Lando. La elección de Paz abre la puerta a una nueva era en las relaciones entre ambos países. Tras 17 años de ruptura, Christopher Lando anunció el sábado que Estados Unidos enviará de nuevo un embajador a Bolivia, algo positivo para Rodrigo Paz, que quiere acabar con el aislamiento diplomático de su país. Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Por eso nuestros brazos están abiertos. Gracias, gracias, gracias. Sin embargo, la tarea que le espera a Paz es desafiante. Bolivia enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con inflación, falta de dólares y escasez de productos básicos como la gasolina. Al menos 6 personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó la ciudad de Río Bonito do Iguazú en Brasil, una localidad de 14,000 habitantes en el estado de Paraná. Las autoridades estiman que 90% de la ciudad sufrió destrozos, y el director de la Defensa Civil de Paraná comparó la situación con un escenario de guerra. Leorel tiene los detalles. Con granizo y vientos huracanados de hasta 250 kilómetros por hora, el tornado destruyó la mayor parte de esta pequeña ciudad del sur de Brasil en apenas unos minutos. Era realmente una escena de guerra. Mi esposa y yo estábamos allí en ese momento. Yo logré protegerme dentro del carro. Ella estaba dentro de una tienda y se refugió detrás del mostrador. En unos 20 segundos, nuestra ciudad de Río Bonito do Iguazú quedó completamente devastada. Perdóname por llorar. Todo lo que nos queda es nuestra ropa y nuestros documentos. Mi medio de vida, mi taller mecánico, ha desaparecido. Le pediremos a Dios fuerza y valor por la gente, no solo por mí. Las autoridades locales establecieron un centro de mando en Guarapuava para coordinar las labores de socorro, mientras que la policía, los bomberos y los voluntarios continúan con operaciones de búsqueda de víctimas, con una atención especial hacia las infraestructuras más colapsadas. Eu já decretei
Ya he declarado el estado de emergencia en la región, lo que nos permite de forma rápida y sin burocracia prestar la asistencia necesaria a los alcaldes de la región y comenzar automáticamente la reconstrucción. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, informó que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirige al lugar golpeado por el tornado. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de peligro por tempestades en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay. Continuamos en Estados Unidos. Sin señales de que los demócratas o republicanos quieran dar su brazo a torcer, el cierre del gobierno llegó a su día número 39. Congresistas celebran este fin de semana una reunión extraordinaria para intentar llegar a un consenso sobre el financiamiento. Por lo pronto, en esta jornada fueron entregadas algunas de las ayudas del programa de asistencia nutricional suplementaria para las personas de más bajos ingresos, conocido como SNAP. Mientras que la Unión Americana supera por segundo día consecutivo la cifra de los 1,000 vuelos cancelados y miles de viajes retrasados por la falta de controladores aéreos. En noticias de la guerra en Ucrania, con el invierno a la vuelta de la esquina, los ucranianos han vuelto a pasar la noche bajo ataques rusos a gran escala contra las infraestructuras energéticas de todo el país. En ellos murieron al menos 7 personas en Dnipro y Kharkiv, donde hubo un apagón general, además de cortes del suministro de agua, electricidad y calefacción. También hay retrasos muy importantes en casi todas las líneas ferroviarias. Y nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos habla acerca de la oscuridad que cada vez se prolonga más con la guerra. Estas calles oscuras que ven a mis espaldas ha sido una constante desde que entró la noche, en las horas de la tarde, como suele suceder en Ucrania en esta época del año. Hubo hasta 12 horas de cortes de electricidad en esta zona del centro de la ciudad donde nos encontramos. Fueron 10 y así se espera que sea en el día de mañana. Y es que las autoridades confirmaron que el ataque que se dio en la noche entre el viernes y la madrugada del sábado fue uno de los más duros contra el sector eléctrico desde el comienzo de la invasión a gran escala, no solamente aquí en Kiev, sino en otras 8 provincias del país. Una de las compañías más importantes públicas de electricidad que provee a parte del centro del país asegura que sus centrales térmicas quedaron por fuera de servicio. Esto después de que en 2024 ya habían sido atacadas y con grandes dificultades habían vuelto a restablecer el servicio a la población. Y otra de las grandes compañías, pero esta vez privadas, de Tex, confirma que también una de sus grandes centrales térmicas quedó por fuera de servicio, por lo menos por el momento, y también asegura que este es el ataque número 210 a este tipo de centrales desde que comenzó la invasión a gran escala, lo que muestra la magnitud de la campaña rusa para dejar a los ucranianos sin servicio de electricidad. Esto ya se vio en el invierno de 2022-2023, que fue extremadamente duro, pero muchos piensan que volverá a repetirse durante este invierno, y no solamente con electricidad, sino con gas. En esos ataques que ya vimos en octubre, Ucrania quedó sin la capacidad del 60% de producir gas que viene importando de otros países, pero anoche este sector volvió a ser atacado, así que muchos temen que estas semanas que se vienen por delante sean algunas de las más duras que ha vivido la población respecto a electricidad y gas desde el comienzo de la invasión. En otro frente de guerra, la situación de los habitantes en la Franja de Gaza sigue siendo catastrófica y el intento de volver a la normalidad está plagado de obstáculos. Ya son más de 69,000 las personas que han muerto por operaciones del ejército de Israel en más de 2 años de ofensiva. Muertes que aumentaron incluso en medio del alto el fuego entre Israel y Hamás, según informó el Ministerio de Sanidad del devastado enclave palestino. A continuación, hacemos un balance de la situación sanitaria. Al tiempo que la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas, las aguas residuales no se evacúan correctamente, los residuos se acumulan y provocan aún más enfermedades. Aquí los detalles.
A la destrucción se suman montañas de basura. Se acumulan cerca de las zonas residenciales y las principales arterias de la Franja de Gaza, condiciones de vida insalubres que ponen en peligro la salud de los habitantes de Gaza, que han podido regresar a sus barrios tras 2 años de guerra. Estos habitantes constatan que los montones de basura abandonados al aire libre provocan la proliferación de parásitos y la propagación de enfermedades. Este vertedero desprende un olor nauseabundo y está infestado de moscas día y noche. Los niños lo sufren terriblemente. Las enfermedades de la piel y la diarrea son habituales desde hace mucho tiempo. Nos quedamos aquí solo porque no tenemos ningún otro sitio a donde ir. Gran parte de los combates entre Israel y Hamás cesaron por la frágil tregua que se mantiene desde el mes pasado, pero la recolección de residuos ha sido destruida. Y este vertedero, a cielo abierto, ahora se encuentra junto a las tiendas de campaña de los desplazados de Gaza. El portavoz del ayuntamiento de la ciudad de Gaza declaró a los medios de comunicación chinos que la eliminación de las 250.000 toneladas de residuos presentes en el enclave llevará mucho tiempo. El municipio dará prioridad a la gestión de los vertederos temporales de pequeño tamaño situados en el centro de la ciudad. Los 2 principales vertederos de la ciudad seguirán en funcionamiento, ya que el vertedero principal situado al este de la ciudad de Gaza solo podrá reanudar sus actividades una vez que la situación haya vuelto a la normalidad. Tras la lentitud en la entrega de la ayuda humanitaria, es la difícil gestión de los residuos lo que podría provocar una nueva crisis sanitaria en Gaza, una crisis que el sistema sanitario, ya exhausto, no está preparado para afrontar. Seguimos en Medio Oriente. El gobierno de Siria lanzó operativos a lo largo y ancho del país contra células del autodenominado Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad encabezaron 61 redadas y arrestaron al menos 71 personas, además de incautar explosivos y armas. Las operaciones ocurren a 2 días de que el presidente de facto, Ahmed al-Shara, se reúna con Donald Trump, en la que supondrá la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca. Y el sirio ya está en Estados Unidos. Llegó un día después de que Washington lo retirara de su lista negra de terroristas. Desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos amplía. Siria ha protagonizado hoy una macrooperación policial y del Ministerio de Interior de la nueva administración siria en contra de varias células del Estado Islámico repartidas por varias provincias de todo el país, desde la capital Damasco hasta Hama, Alepo y también Idlib, de donde salió el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, que después, hace casi un año ya, llegó a conquistar la capital siria y acabar con el régimen de Damasco y con la guerra civil siria de 13 años. En la operación de hoy se supone que se han detenido algo más de una decena de personas, a pesar de que el Ministerio de Información sirio ha asegurado que la operación durará varios días y que han conseguido información y acabar con células que intentaban atentar contra sobre todo la minoría cristiana del país árabe. Estas operaciones policiales, que continuarán los próximos días, como decíamos, llegan 48 horas antes de la esperada visita del presidente sirio Ahmed al-Shara en Washington para encontrarse con su homólogo estadounidense Donald Trump. Esta será la primera visita en toda la historia de Siria que un presidente sirio se reúne con un presidente estadounidense en la Casa Blanca, y significará también el inicio de unas nuevas relaciones que tendrán que basarse también con la incorporación de Siria a la coalición internacional para la lucha precisamente contra el yihadismo y el Estado Islámico. Esta adhesión tiene que anunciarse, según ha explicado fuentes a medios sirios, durante la visita de Ahmed al-Shara con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que también se hablará de las sanciones estadounidenses que aún pesan en contra de Siria y también sobre la reconstrucción de un país, aún un año después del final de la guerra, completamente destruido. Finalizamos en Filipinas, que se prepara para la llegada de un segundo tifón en una semana. Tras el paso de Kalmaegi, que causó la muerte de más de 200 personas y la desaparición de otras 100, ahora se acerca Phumwong. Dado que este supertifón azotará el país entre el domingo y el lunes, las autoridades han decidido interrumpir las operaciones de rescate y han emitido avisos de evacuación. Aquí los detalles. Cientos de viviendas devastadas y cubiertas de lodo en Cebu, la provincia filipina más afectada por el tifón Kalmaegi. Del 70% del total de víctimas, la mayoría se registraron ahí. Ante la llegada de Phumwong, otro tifón, se suspendieron las búsquedas de desaparecidos. El objetivo de las autoridades es evacuar a la población hacia zonas elevadas protegidas de las inundaciones. En la provincia de Sorsogon, varias familias han encontrado refugio en una iglesia.
El último tifón provocó inundaciones en nuestra zona. Lo que me importa ahora es asegurarme de que mi familia esté a salvo. Estamos preparados para esta nueva tormenta. De 1.500 kilómetros de diámetro, el supertifón Phung-Wong podría afectar a toda Filipinas. Se espera que llegue al país entre el domingo y el lunes. Las previsiones alertan de fuertes vientos y lluvias intensas de 200 milímetros o más que podrían provocar importantes inundaciones. Una grave amenaza cuando aún no se han superado los daños del tifón anterior. Velamos a nuestros muertos. Nuestra familia está destrozada. Algunos siguen desaparecidos y no sabemos si los encontraremos algún día. Cada año, unas 20 tormentas o tifones azotan Filipinas. Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos climáticos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos. Fin del informativo. Gracias por su compañía. En un instante, deportes.